And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Portero Jugador. Hoy estamos aquí en el hotel de concentración del Real Betis Futsal y tenemos con nosotros a un jugador que, a pesar de ser joven, ha habido muchas experiencias muy bonitas, también muy duras, como una lesión de ligamento cruzado anterior, campeón de la Copa del Rey con Humantequera y ahora mismo a media temporada recalado en el Real Betis Futsal. Quique Hernando, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros y nada, charlar un ratillo y pasárnoslo bien. Sobre todo al final, ya en la introducción lo he dicho un poquito, a pesar de la juventud has vivido muchas etapas muy buenas, muchas etapas también difíciles a nivel de lesiones, pero aquí en el podcast siempre empezamos por los inicios, de chiquitito. Tú eres de Toledo. Toledo. A día de hoy no hay ningún club que destaque por la zona, sin embargo sí que ha salido mucha gente de allí, por ejemplo Jesús Velasco se me viene a la cabeza ahora, que es de allí. ¿Cómo es para un chaval de Toledo aficionarse al fútbol sala? Bueno, es verdad que allí sí que hay mucho fútbol sala de base, pero es verdad que cuando vamos llegando a categorías un poco más altas, está costando el hecho de participar o de competir en categorías que realmente cuando llegas a un campeonato de España puedas competir con clubes o con entidades que de verdad optan por ganar títulos, por estar en lo más alto. Y ahí sí que es complicado. Ahora mismo, pues como tú dices, pues Coviza está trabajando muy bien, Vargas lleva muchos años también en la categoría segunda B haciéndolo muy bien. Son clubes que lo están intentando, que tienen proyectos, que quieren subir, quieren hacerlo bien, pero que a día de hoy todavía, pues por desgracia, no tenemos un club como hubo en otras épocas, como el Caja Castilla, que sí que estuvieron en la élite del fútbol sala. ¿Y en su época tú empiezas jugando a fútbol o directamente ya empiezas jugando a fútbol sala? Yo hasta infantiles, desde prebenjamines, desde que empiezo hasta infantiles, compaginaba fútbol sala con fútbol 7. Ahí en Toledo, ¿eh? Ahí en Toledo. Lo que pasa que cuando llego a infantil tengo la suerte de que me llama el Inter Movistar, la cantera, y me toca decidir porque no podía seguir compaginando. Además, en el fútbol 7, fútbol 11 ya era categoría regional, cada fin de semana tenía que ir a un sitio de Castilla-La Mancha a jugar y era imposible, realmente era inviable que yo me pudiera duplicar y estar en dos sitios a la vez, porque además Inter participaba en Madrid, Castilla-La Mancha, si me tocaba ir al Mansa o sitios lejos, era imposible. Entonces me tocó decidir y bueno, ante la oportunidad de Inter Movistar y un club de esa entidad, pues creo que decidí y de momento bien. Porque en aquel entonces tus referentes, digamos, eran de fútbol sala, eran de fútbol. ¿Tú ya tenías alguna tendencia o alguna preferencia? Es que siempre me ha gustado mucho el deporte en general y el fútbol me gustaba mucho y me divertí y me gustó mucho practicarlo, pero es verdad que a nivel de competir, de ese día a día, de cómo me sentía yo dentro de los dos campos, pues creo que me gustaba más el fútbol sala, pues por todo lo que a día de hoy conocemos, que es mucho más atractivo, mucho más participativo, más dinámico y todo ese tipo de cosas que al final, pues cuando eres niño, te hacen poder decidirte más por el fútbol sala. Luego, Quique, ahora nos conocemos de antes, hemos tenido la suerte de cuando estabas en un Humantequera conocernos y aquí coincidimos. Y me acuerdo que charlando los dos, me contaste que de pequeño tuviste problemas a nivel de salud que te impidieron incluso ya a nivel de movilidad, ya ni siquiera a nivel deportivo, sino a nivel vital, que quizás es una experiencia que viviste que no mucha gente conoce. ¿Cómo fue aquello? A ver, realmente los recuerdos que yo tengo no son demasiado los recuerdos que yo tengo, pero creo que todo ese tipo de cosas me han hecho desarrollar la personalidad que hoy tengo a día de hoy y realmente, bueno, el hecho creo que lo que más me costó era no poder correr o jugar en el patio con los del colegio, con los amigos,
el poder echar un partidillo, todo ese tipo de cosas cuando estás en los parvulitos que te dan la pelota de plástico y haces un partido a vida o muerte contra la clase de al lado, con 3-4 años verte en una silla de ruedas y ser el raro. Eso creo que es la parte complicada, que a día de hoy no me pesa ni creo que tenga ningún mal recuerdo, ni siquiera, no sé cómo decirte, que no recuerdo que hubiera sufrido algún tipo de bullying. Es más, en el colegio se instalaron rampas solo y única exclusivamente por mí. Entonces, creo que es una etapa de mi vida que bueno, creo que hay mucha gente que ha pasado por lo mismo y gracias a Dios pues la medicina ha avanzado y a día de hoy es agua pasada. Ahora, te pasa muy joven, tú lo dices, 3-4 años. ¿Cómo, pues tú lo dices mismo, a nivel de conciencia en aquel momento quizá no eres muy consciente de lo que está pasando o cómo te puede repercutir, pero cuando llegan a tus padres, ¿cuáles son las consecuencias que te pueden pasar a largo plazo y que por suerte no fue nada? A ver, yo creo que lo más duro, más que para mí, es para ellos, ¿no? Porque además a mí me pasa un día 1 de enero que me levanto andando con los codos y mi hermano se ríe. ¡Ah, mira al hermano, qué tonto, que anda con los codos! En vez de andar normal, está andando con los codos. Mis padres se quedan así un poco extrañados y dicen, ¿cómo estás andando con los codos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que anda con los codos? Va al médico ahora mismo. Y bueno, tardan un tiempo en diagnosticarme el PERTES, en darse cuenta de lo que de verdad es la enfermedad, pero para mí no fue algo traumático porque ya te digo, los recuerdos que tengo son mínimos en ese sentido y para ellos creo que sí que sería algo más complicado pues el hecho de tener un niño de 3-4 años metido, encerrado en una silla de ruedas, obligado al único deporte que podía hacer era natación, al final porque no tenía impacto, el hueso tenía que regenerar. A partir de que se te ha emocionado, que es normal, Sí. ¿a partir de qué edad ya puedes llevar una vida más, entiéndeme, normal? Porque claro, con 3-4 años quizás no tienes tanta conciencia, pero cuando ya en los 6, en los 7, que ahí son quizás los primeros recuerdos, también a nivel deportivo, la primera vez que puedes realizar algún deporte. Bueno, cuando a mí me diagnostican eso, yo estoy en silla de ruedas como un año y pico, y luego a partir de ahí tengo que estar durmiendo durante otro año con un aparato que me separaba las rodillas 50 centímetros. O sea, en una persona adulta 50 centímetros no es mucho, pero en una persona de 4 años, tú imagínate, yo estaba durmiendo con las piernas así, me levantaba a las 3 de la mañana llorando y diciendo, no puedo más del dolor. Y todo eso era simplemente para que el hueso regenerara en su sitio y no hubiera ningún tipo de problema en esa etapa de crecimiento. A partir de ahí, cuando pasan esos 2 años, 2-3 años, mi vida realmente es normal. Lo único que yo tengo que seguir nadando por obligación y el resto de deporte y demás lo hago con total normalidad. De hecho, ya te digo, en prebenjamín empiezo a jugar en fútbol 7 y fútbol sala a la vez, academia de inglés, natación, o sea, como un niño normal, todas las tardes con actividades extraescolares y ya está. Y luego creo que fue cuando cumplí los 12 años, fue cuando me dieron el alta definitiva de los médicos y bueno, si podemos considerar ese punto de partida como el punto en el que se da paso atrás, o sea, se deja a un lado la enfermedad, pues creo que es cuando el alta a los 12 años. Porque antes de los 12 años, cuando ya puedes empezar a moverte a nivel normal, a realizar deporte, ¿notas algún impedimento en comparación con el resto de tus compañeros? ¿O? Nada, cero. O sea, yo era un niño totalmente normal. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. No, pero que obviamente al final llama mucho la atención que hayas pasado por ese proceso, aunque sea con una edad tan temprana, y que hayas podido acabar desarrollándote como profesional. Sí, yo creo que es lo que te decía al principio, que el hecho de haber estado ese tiempo en la silla de ruedas, el desarrollarme en condiciones adversas, por así decir, en condiciones que a lo mejor no están normalizadas, también creo que me hicieron madurar muy pronto, ¿sabes?
Entonces, bueno, todo eso es lo que te digo, que ha ido desarrollando un poco la personalidad, la madurez y el adquirir pues, los hábitos, sobre todo de disciplina, porque en esa época también tenía que ser muy disciplinado, muy constante, muy obediente con las cosas que me mandaban médicos, mis padres, que obviamente a regañadientes tenía que hacer muchas cosas que me decían, pero bueno, ya te digo, bien. Bueno, hay que ser muy paciente para después tener Totalmente. una buena recuperación. Una vez pasado esa etapa, te inicias en fútbol 7, te inicias en fútbol sala, das el salto a la academia de Inter. ¿Cómo recuerdas ese salto? A día de hoy incluso te diría que no es tan fácil que un chaval de la cantera de Inter acabe estando en el primer equipo. Ahora se me ocurren Carlos Bartolomé, Jesús García y poco más. ¿Tú en aquel momento que ya das el salto a la academia, vas con la expectativa de decir quiero poder estar en el primer equipo? Sí, obviamente que sí. De hecho es el sueño, la meta que tiene cualquier niño, ¿no? Y más ver a los mayores y decir yo quiero ser como ellos. Por suerte y gracias a toda la dedicación que han tenido mis padres en llevarme y traerme, porque de Toledo a Alcalá, donde entrenábamos, hacíamos 230 kilómetros diarios y tú imagínate en infantil, una pasada los kilómetros, pero diarios, y mis padres con una sonrisa de oreja a oreja me llevaban y eso es algo por lo que yo tengo que estar muy agradecido. Sin ellos, vamos, ya te digo, yo no estaría aquí porque es lo que te digo, el paso de en Toledo jugar en colegios, en la liga de colegios de allí, a pasar a algo por... Ese mismo año en Inter jugamos final de Campeonato de España y a 2 minutos del final éramos campeones y el Barça nos remontó, pero a 2 minutos de ser campeones. Claro, en esa generación, ¿quiénes estabais? Un equipazo. Teníamos Mario Almagro y Óscar de la Falla en la portería, Nacho, Dani Gómez, Robert, Xavi, Cazorla, Barona, Guille Barreno, perdón. Un auténtico equipazo. Tú te veías ya, una vez ya entras en la academia de Inter, el objetivo estaba claro, ¿no? Esa meta, pero ya, por ejemplo, desarrollabas cualidades de cierre o eso se fue... Sí, yo desde mis inicios he jugado de cierre, sobre todo porque yo me considero que soy inteligente dentro del campo. A nivel táctico, pues ya empezaba a tener mis pozos, ¿no? Y creo que en esa etapa formativa, infantiles y demás, ese tipo de cosas, aparte del físico, que a esas edades se nota mucho, el que es grande, del que es pequeño y demás, pues creo que en ese tipo de aspectos también dominaba el juego para la edad que tenía. Encima llama la atención que yo creo que tu perfil de jugador es un claro ejemplo de la evolución del fútbol sala, ¿no? Porque antiguamente a lo mejor el cierre corpulento, con capacidad para anticiparse físicamente y digamos que a pesar de ser cierre también te puedes desarrollar en otras posiciones, destacas por otras cualidades. Sí, al final yo cuando voy por la calle y hablo con gente y yo me dedico al fútbol sala y ¿tú de qué juegas? Y digo, yo soy cierre. Y me dicen, ¿eso es como si fueras el defensa? Y digo, si tú lo quieres hacer una comparativa con el fútbol 11, pues seré el defensa. Pero realmente en fútbol sala todos nos tenemos que mover en todas las posiciones, desenvolver en cualquier situación de juego, movernos por toda la pista, ser capaz de defender delante, detrás, atacar delante, detrás. Y creo que eso es un punto que ayuda a muchos jugadores a poder llegar un poco más arriba, ¿no? La polivalencia porque al final si te encasillas solo en una posición o en un compartimento estanco un poco determinado, es muy complicado salvo hay puestos específicos, sí, el cierre que tenga que ser un muy buen defensor y a veces estamos tomando las iniciativas del balonmano, del cambio ataque-defensa, pero eso es muy complicado a día de hoy. Entonces, bueno, a mí me gusta también colaborar aparte de ser cierre, colaborar en facetas ofensivas, meter
los máximos goles que pueda y dar asistencias y participar en el juego siendo armador. Bueno, la parte vistosa y la que no, ¿no? Obviamente, Efectivamente. al final todo tiene que ir de la mano. Efectivamente. Volviendo ahora, Quique, a tu recorrido, a tu etapa, después de la Academia de Inter, si no me equivoco, estás en Rivas. En Rivas. Hasta Rivas. ¿Con qué edad es ese salto y puede ser que fuera David Ramos el entrenador? ¿Cómo recuerdas aquella Bueno, experiencia? en la etapa formativa estábamos con Josele, cadete. Bueno, de hecho, cuando damos el salto de infantil a cadete, de Inter nos vamos directamente a ese Rivas, que en los inicios era Rivas Atlantis Caja Segovia, filial de Caja Segovia. Y en el cadete de segundo año somos campeones de España, ganamos semifinales al Pozo, final al Barça, una auténtica locura, una auténtica locura. A partir de ahí, en juvenil, David Ramos, entrenador del primer equipo de Rivas, asciende a segunda. Juvenil nos hace debutar a 7 o 8 jugadores. De hecho, yo creo con 16 años, 17, no te sé decir la edad exactamente, pero 16 años, 11 o 12 partidos en segunda división con David Ramos, el cual creo que aprendí mucho y a día de hoy te digo que es uno de los mejores entrenadores que he tenido, porque era capaz de, en el buen sentido de la palabra, ridiculizarte para sacar lo mejor de ti. Y él te decía, si no eres capaz de dar este pase o de chocar con Ibarra, que estaba entonces en el primer equipo, con Fran Conde, y llevarte los puestos, es que no vales. Y él te decía, ¿que no vales? Y tú decías, ¿que no valgo? Te voy a demostrar yo a ti que sí. Entonces, ahí con ese puntillo de tira y afloja, de apretarte las tuercas y demás, creo que sacaba una mejor versión de lo que entonces éramos chavales juveniles para subir a un equipo de segunda división. Y lo conseguía, ¿no? Porque entonces Rivas, pues, económicamente no tenía tantos recursos como, no sé, los equipos que hoy en día hay en segunda a lo mejor, o, bueno, no sé cómo estaría la comparativa, pero había partidos que 5 o 6 chicos de juvenil teníamos que participar en segunda y el tío salvó la categoría y lo hizo muy bien. Fomentar ese gen competitivo, ¿no? Al final, Totalmente. Claro, que entiendo que para un chaval que es juvenil y llega ya a debutar en segunda división tan pronto, también tiene que ver que esa es la realidad, que al final calidad obviamente claro que hay, pero lo que marca diferencias es la competición, el gen, el ADN, el competir, y eso era una de las cosas que él implementaba cada día entrenando. Tú le veías que él era el que más sudando acababa cada día, cada entrenamiento, los ojos inyectados en sangre, te exigía, yo recuerdo, entrenábamos, no sé, 9:30 de la noche en un colegio en Rivas, terminamos 11:30 de entrenar y al tío al día siguiente a las 6 de la mañana se levantaba y era el primero que te apretaba y la verdad que esa etapa la recuerdo como una etapa de mucho crecimiento, ¿sabes? De dar el paso de ser un jugador niño a ser un jugador adulto profesional. Porque encima coincide que justo Rivas es su etapa posterior a estar en la academia de Inter, que en ese momento cualquier otro, si no fomenta este gen competitivo, si no tiene muy claro la determinación que quiere seguir para llegar a la élite, después llegas a un palo duro de no poder ver cumplido tu sueño, sí. Dice, aquí lo dejo estar. ¿Cómo fue también para ti ese impasse de esa decepción? El tema es que el cambio fue todo el núcleo y el grupo de que pasábamos a cadete y que pasaban infantiles de Inter salía a Rivas Caja Segovia. Entonces nos íbamos como 3 generaciones de Inter a Caja Segovia que venían de ser en alevines campeones de España o subcampeones, en infantiles subcampeones de España y nos íbamos todo otra vez el núcleo a Caja Segovia, que realmente éramos el mismo equipo en otro club para optar por lo mismo que estábamos optando en Inter. Entonces, bueno, el salto o el cambio era realmente
más a nivel de identidad y de decir, bueno, me estoy yendo de Inter a un club de Madrid que podría ser totalmente aleatorio o cualquiera, que realmente no lo era porque en cuanto a estructuras estaba muy bien estructurado y luego pues tuvimos la suerte de seguir, lo que te digo, el núcleo y el grupo de jugadores dentro de Rivas que nos hizo ser campeón de España. Entonces, tú puedes verlo como decir, doy un paso atrás de Inter, me voy a un club cualquiera, pero la realidad es que te ibas a un equipo campeón de nuevo. No, y que al final, entiendo que una vez has estado ahí, no dejas de estar en el radar el seguimiento que deben hacer equipos, bueno, aquí en Cataluña, por ejemplo, se ve Barça Industrias, pues ahí entiendo que también Inter seguro de jugadores que han pasado. Totalmente, totalmente. Y como ya te digo, en infantiles jugamos contra Pozo y Barça, creo que ese año jugamos 3 veces contra cada equipo porque también había la minicopa esta infantil que hacían cuando la copa, también nos cruzamos con ellos en semifinales y final. Entrar un poco, lo que tú dices, en el radar del panorama nacional del fútbol sala, aunque no dejamos de ser infantiles o cadetes, etapa todavía, por así decir, formativa, pero una etapa en la que, bueno, nosotros queríamos estar lo más arriba posible. Luego, varias temporadas en Rivas, 2, puede ser, si no me falla la memoria, en el primer equipo, puede ser. Ficha de primer equipo no llego a tener porque a mitad de juvenil de tercer año me voy a Talavera y logramos el ascenso a segunda división y ahí es cuando ya formo parte de la primera plantilla de Talavera y nada, otra temporada más en segunda. Claro que es el primer salto, digamos, fuera de, entiéndeme, tu zona de confort, porque quizá ya no estabas tan acompañado por ese bloque de jugadores que sí que... Totalmente. No, y además me voy a un equipo en el que, bueno, el primer año mayoritariamente estaban jugadores de Talavera, pero al año siguiente pues coincido con Cayo Alves, Sergio Nichi, Chino, jugadores que ya estaban contrastados en primera y segunda división y que al final pues yo acababa de cumplir 18 años y era como un pollito recién salido. Entonces, bueno, un salto bueno y del que también aprendí mucho porque ahí aprendí, por desgracia no jugué mucho, pero sí que aprendí a que, bueno, había que trabajar día a día, había que currárselo y había que aportar al equipo lo máximo que se pudiera en el menor número de minutos posible porque el equipo así lo necesitaba, ¿no? Ya te digo, yo un recién salido, por así decir, y un equipo que bueno, acaba de ascender, ficha 4 o 5 jugadores para mantener la categoría y demás, pues yo tengo que asumir y aceptar y aprender cuál era mi rol en ese momento, que obviamente cuando tienes 18 años dices, ¿por qué no estoy jugando? ¿Qué está pasando? A día de hoy, con 7 años más y con otra perspectiva, pues lo ves así, lo entiendes y creo que es una buena parte de esa formación como jugador profesional. Y seguro que exacto lo que tú dices, no deja de ser formación de que para un futuro te hace también valorar, quizá cuando tienes muy buenos momentos o eres muy protagonista en el juego, el haber pasado por momentos como ese. Y luego también me interesa, en el momento que ya formas parte de una primera plantilla, de un equipo de segunda división, ahí para coger el buen camino, en el sentido de horarios, de constancia, ¿cómo lo haces tú? Yo en eso siempre he sido muy disciplinado porque a mí me gusta dormirme pronto, me gusta... En la etapa de Talavera yo empezaba en la universidad y yo iba a mi universidad por la mañana y a entrenar por la tarde y en ese sentido no tenía ningún tipo de problema porque, bueno, como te decía, desde infantil llevo haciendo viajes para ir a entrenar prácticamente a diario y claro, en segundo, tercero de la ESO, cuando todo el mundo empieza a salir un poquillo a la calle con los amigos, que vas al parque, que vas a por las chuches, al bazar y demás, pues yo por desgracia, o por suerte o por desgracia, porque yo lo elegí yo, pues me iba a entrenar y yo veía a mis colegas ahí en el parque y les hacía así desde la ventana en el coche que me iba a entrenar. Entonces,
Para mí siempre mi objetivo principal era el fútbol sala, me ha gustado, me ha dado mucho, me ha formado, me ha dado amistades, entonces en ese sentido no he tenido ningún tipo de problema en adaptarme al fútbol sala profesional, a la disciplina que eso requiere y al trabajo diario que todo esto requiere. Y esa época de Rivas y de Talavera, ¿cómo era esa segunda división? ¿Era muy diferente a lo que es hoy en día? ¿Cómo lo recuerdas? Creo que era una segunda división muy igualada. A día de hoy está lo más igualada que yo recuerdo en los últimos 5 años, pero esa segunda división de lo que te digo, hace 7, 8 años, yo recuerdo que con Talavera descendimos y creo que descendimos en la última jornada por 1 punto o una cosa así, en donde estábamos 3 o 4 equipos metidos. Era una segunda división muy igualada en la que cada partido, el primero te podía perder con el último. Entonces estaban los filiales, el Barça y Pozo, peleando por el campeonato. Creo que era distinta también, porque bueno, a día de hoy también, como te decía, está muy igualada, pero sí que quizá por presupuestos, por entidad de clubes y demás, ya se presuponen que hay unos clubes que van a estar arriba y otros clubes que van a estar peleando por otro tipo de objetivos, ¿no? Entonces, bueno, el salto también de segunda B a segunda creo que ahora es mayor que antes, porque yo recuerdo cuando ascendimos con Talavera, nosotros llegábamos para quedarnos. De hecho, los fichajes que te decía era Sergio Nichi, Caio Alves, Chino y gente contrastada. A día de hoy es más complicado, yo creo, conseguir un jugador de ese perfil en segunda división. Sí, y tanto. Y también me llama la atención que has estado en varios clubes de segunda, y lo tocamos muchas veces en el podcast también, el tema de esa realidad que se vive en primera división, que se vive en segunda. También entiendo que en estos años que has estado has visto de todo, en el sentido de compañeros que a lo mejor tenían que compaginar con otro trabajo, de a lo mejor gente que le pasaba algún problema con alguna situación contractual. ¿Cómo has vivido tú también este tipo de situaciones? Y quizá la gente que es más aficionada al deporte sí que conoce de historias o sabe que esa es la realidad, pero gente de fuera a lo mejor le puede sorprender que un jugador esté trabajando por la mañana y por la noche entrenando. La realidad es que hay muchos más equipos de los que nos pensamos que necesitan que sus jugadores necesitan de otro oficio para poder sobrevivir, ¿no? Y para poder ganar un salario decente. Yo por suerte he tenido muchísima suerte y casi siempre he estado, o desde que salí a UMA, he podido vivir de esto y ganarme mi dinerillo jugando, pero hay mucha gente que necesita pues, una parte como jugador más un trabajillo en colegios, escuelas, entrenando niños, comedores, trabajando por la mañana en cafeterías, para poder pues, tener un sueldo decente como una persona adulta que tiene que pagarse sus alquileres, su wifi, sus gastos de coche, sus seguros. Entonces, bueno, en ese sentido creo que el fútbol sala está complicado, pero también creo que hacemos una inversión porque hacemos lo que nos gusta. Claro, también es significativo, o otro papel importante es el tema de con los jugadores que a lo mejor sí que clubes ponen facilidades a nivel de piso, pero es lo que tú dices, si por lo que sea ese club no te facilita un piso para poder vivir ahí en el caso de que seas de fuera, tienes que sobrevivir al final. Sí, a ver, yo no me escondo y, por ejemplo, yo al hablar con la UMA, con Málaga, las cantidades que me ofrecían viviendo en Málaga, pagándome yo el piso, para mí era inviable.
Entonces, bueno, también a partir de ahí hay que decidir otro tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que también allí poco a poco han ido implementando eso de facilitar piso a la gente de fuera, que bueno, me parece que es un paso hacia adelante en ese sentido, y ahora por suerte pues aquí sí que no tengo ningún tipo de problema con la vivienda y con el hecho de que el club te aporte la vivienda y nada, yo creo que... No, que está claro que hay muchas realidades, luego también cada jugador vive una realidad distinta, Claro. y son situaciones distintas, pero que al final, si tú ya ves que lo que estás generando o lo que estás ganando no te permite llevar una vida ya normal, ¿eh? No hablamos de... Claro, es que también entramos en... Yo voy a vivir en Málaga, y Málaga para un alquiler no es lo mismo que si me voy a alquilar un piso, con todo el respeto del mundo, a cualquier otro sitio, porque Málaga, como se está poniendo, por ejemplo, entonces, bueno, en ese sentido hay que buscarse la vida. Bueno, ahora volviendo a... Luego tocaremos la etapa en UMA, pero volviendo a tu recorrido, luego acabas volviendo al filial de Inter. ¿Te esperabas esa llamada? ¿Cómo se gestiona? Bueno, al final en Talavera, como te digo, descendimos. Luego por temas como burocráticos, Talavera se queda en segunda división, pero llega un entrenador nuevo, hay cambios en la directiva y demás, no renuevo allí y tengo que buscar una salida. Y en ese momento pues yo estaba en la universidad, como te decía, y tenía que buscar algo para terminar los estudios en casa y que me pudiese aportar algo también de cara a mi futuro profesional como jugador, ¿no? Y entonces estaba Antonio Fernández, entrenador, también muy bueno que he tenido, y contacté con él, él contactó conmigo, me dijo que fuera para allá, y al final pues pertenecer a un filial, ya no es cantera, ya eres filial de un primer equipo como es Inter, pues creo que me lo tuve que pensar poco y ir para allá y hacerlo bien. No, y lo que hablábamos también de entorno, de seguridad, estar bajo el paraguas de... Totalmente. Inter era una entidad, un club top. O sea, nosotros allí nos sentíamos cuidados, te sentías profesional siendo del filial, teníamos todos los recursos, el grupo humano que había era buenísimo porque el vestuario nos hizo ascender a segunda división otra vez. Entonces, otra etapa que por suerte, como te digo, he vivido etapas muy buenas. Claro, va muy bien ese ascenso. Y luego se acaba dando con el tiempo el debut con el primer equipo, que bueno, es en Antequera. Se da en la pandemia, ¿no? Que volvemos de pandemia y hay partidos que se tienen que jugar sábado, miércoles, sábado. Coincide que en Inter hay varios lesionados, que tienen partidos claves sábado, sábado, y el de en medio, que era martes o miércoles, es Inter, que estaba top 3, creo, en la clasificación, contra UMA, que estaba prácticamente descendido ya, con lo cual vamos 6 o 7 convocados del filial con el primer equipo. Debuto en Antequera contra la UMA, y ese mismo día pues caí en gracia allí, gustó el partido que hice, y hablé con Molly y con Tete. Nos dimos los teléfonos, estuvimos tal, y a final de temporada, cuando terminamos el ascenso y demás, pues recibo sus llamadas y me gustaría jugar en Málaga, y la verdad que de un equipo que acaba de descender de primera división a segunda, que iba a ser claro candidato o firme candidato al ascenso, me lo tuve que pensar poco, ¿no? Era también salir de casa para vivir la primera experiencia profesional fuera de casa. Claro, es que hasta entonces habías estado... En casa. No literal, pero... En casa, literalmente en casa, porque vivía en casa de mis padres, vivía en mi casa y... Claro, que decíamos que salir de esa zona de confort, de esos miedos que suponen ya el
me tengo que gestionar un piso. Totalmente. No se esperaron ni un día, ¿eh? Te pidieron el contacto. Sí, ese mismo partido al terminar, hablando allí con Molly y tal, que entonces era el entrenador, Tete, bueno, ya hubo un primer acercamiento, hablamos tal, final de temporada, hazlo bien, te seguimos y así fue. Y la verdad que por suerte pues caí en gracia ese día, lo hice bien, gusté, lo que sea. Y gracias a eso, pues a final de año acabé recalando allí. Aunque se habla mucho también del deporte en el sentido de que obviamente están los representantes que Sí. facilitan, pero que al final también va mucho del boca a boca. Yo conozco también chavales juveniles o muy jóvenes que por el boca a boca acaban Sí, llegando totalmente. Bueno, sin ir más lejos, también te cuento, este verano cuando yo tenía que decidir mi futuro, yo sé que Ferni Cobarro va a firmar en Zambu y hablando con el entrenador y directiva de Zambu, se enteran de que yo estoy abierto a escuchar ofertas porque, bueno, tengo que decidir mi futuro y tenía que pensar dónde. Y es a través de Ferni que dice allí oye, llamarle y tocarle por si acaso se quiere venir. Y me llaman y acabo allí. Con lo cual es lo que tú dices, el boca a boca y el conocerse, hablar. No, y recomendaciones de compañeros también, más un jugador en el podcast nos lo ha contado, de que a lo mejor este compañero pues... Ha hablado bien de ti y allí has caído. Que luego obviamente se tienen que dar muchas cosas, ¿eh? Y no es solo por el boca a boca, pero que es un factor que juega un papel importante, también está claro. Totalmente. Recalas en Antequera, al final la trayectoria que tienes a la vista está, acabáis también siendo campeones de aquella Copa del Rey. Campeones de Copa y ascenso ese mismo año. ¿Cómo lo vives? Porque encima esa Copa del Rey, la final creo que no la juegas por lesión. No juego la Final Four, pero me siento igual de campeón, ya lo he dicho algunas otras veces, porque por suerte allí en el equipo, en el club, en el vestuario, caí de pie, caí con buenos ojos allí y desde el primer momento prácticamente, obviamente pasan 3, 4 jornadas de liga que te tienes que adaptar al grupo, a la categoría y demás, pero a partir de ahí yo soy un jugador importante en la plantilla, juego minutos, en las fases previas de la Copa del Rey marco goles importantes o decisivos, con lo cual, bueno, el hecho de que no participase justamente en semifinal y final de la Final Four, pues a mí no me quita ni me come la cabeza el hecho. Obviamente me hubiera gustado jugar por el Olivo Arena, la pista negra, el espectáculo, el decir he ganado jugando, pero bueno, yo formaba parte de la plantilla, tuve mi rol durante el año, entonces... Es diferente no haber participado en nada que haber hecho ese acompañamiento y haber jugado con el equipo hasta ese momento que por la lesión. Sí, realmente, o sea, yo me lesiono en marzo, queda abril y mayo de competición, son 2 meses y medio lo que me pierdo, no es que me perdiese 7 y jugase 2. Yeah. Entonces, bueno, que es una putada, no te lo voy a negar, porque fue una putada, porque estaba jugando muy bien, estaba creo llegando al pico de lo que allí, pero bueno, son cosas que pasan, el deporte también, yo creo que las cosas pasan por algo y bueno, también en esa etapa maduré mucho y aprendí a ver el fútbol sala desde otro punto de vista. No, está claro, y que al final tienes que hacer un balance de todo y sacarle la parte positiva, porque como te recrees en ese bucle y acabes dándole más vueltas de más, quizá Claro. luego que te afectan tu rendimiento, anímicamente, etcétera. Sí, vamos. Yo el día que me confirman que tengo roto el cruzado, estoy diciendo, operadme ya, que quiero empezar a recuperarme ya. O sea, yo me lo tomo como si fuera un partido más, una final más, y cada día para mí era una final y yo me ponía a trabajar, hacía 3, 4 sesiones diarias de recuperación.
entre piscina, fisioterapia, gimnasio y redactador, había días que me juntaba con 4 sesiones. Y la verdad que gracias a eso, hoy en día tengo una buena rodilla y una buena recuperación hecha. Claro que también... Tocamos madera, ¿eh? Por favor. Está claro, está claro. Pero que en ese momento también entiendo que es complicado porque hay casos de todo tipo, ¿eh? Pero ese ansia, ¿no?, que puedes tener por volver, quizá te puede jugar una mala pasada también. A ver, yo te digo que no lo voy a decir, pero hoy en día no hubiera estado 8 meses y medio. Habría estado 10 u 11 meses para recuperarme. Porque cuando me pasó, pues yo tenía en mente que un cruzado son 9 meses, o era lo que se decía, pues voy a estar en 9 meses. Y yo me puse, y con el redactador, el trauma y demás, pum, 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 a trabajar y a ir cumpliendo los plazos y a que la rodilla estuviese como tenía que estar en cada plazo, y yo hacía lo que tuviese que hacer porque al final, bueno, quería volver a jugar, pero también mi rodilla es mi rodilla para toda la vida, ¿no? Y yo quiero llegar a viejo y encontrarme bien. Entonces, bueno, hice una buena recuperación. Y en ese momento, claro, cuando te llevas la primera noticia de que es esto, ¿qué haces tú? ¿Intentas coger consejo de gente que le ha pasado? Sí. En el club estaba Dani Ramos, que había vuelto, el año que yo me rompo, él había vuelto a jugar. Y poco a la par, creo que me llevaba unos meses, un par de meses de ventaja, se rompió también Javibi, y también hablaba con él. Con gente que había pasado por ello, también contacté. Entonces, bueno, fui pidiendo opiniones, consejos, me dejaba asesorar, y creo que todo eso también me ayudó mucho. Mi novia me lo dice mucho y dice, la gente de que os rompéis el cruzado sois como una secta. Y es verdad que cuando te rompes el cruzado ya es como que lo ves y lo enfocas de otra manera, y como que empatizas más con jugadores lesionados de cualquier tipo, con recuperaciones, con todo ese tipo de cosas. Que al final también importa mucho en el sentido de ese entorno, ¿no? O ese contexto que puedas tener en esa recuperación, porque al final no es lo mismo lesionarse en el pozo que lesionarte en un segunda vez. O sea, de recursos... Totalmente. Y yo tengo que agradecer mucho a cómo se portó el club conmigo en esa época, porque a los 13 días estaba operado, recibía sesiones de fisioterapia diarias, o bueno, si había que dejar un día de descanso por la propia rodilla se dejaba, pero también me pusieron facilidades para acudir a la piscina y hacer ahí la primera fase de la recuperación en una piscina climatizada, con un monitor que me iba guiando. En cuanto podía empezar a hacer cosas de gimnasio, de bici estática, de elíptica y demás, lo tenía. En cuanto podía empezar a correr, empecé a correr. Tenía un redactador desde el primer día al que iba para cualquier tipo de fortalecimiento de tren superior, de tren inferior. Aunque el seguimiento era... Top. En ese sentido, tuve la mayor de las suertes del mundo. Hemos hablado de un episodio negativo, ¿no? Digamos como es una lesión grave, pero claro, tú esos meses sigues formando parte del equipo, obviamente, sigues a lo mejor acudiendo al pabellón en el día a día. En ese momento en el que tú no dejas de formar parte del equipo, pero no estás en pista... Eso es la peor parte de una recuperación. Al final, creo que tanto en esta como en cualquier otro tipo de lesiones, el jugador lesionado vive en soledad. Y eso yo creo que es la parte que, por así decir, más me costó. Porque tú ves como el grupo está entrenando, está viajando, están haciendo sesiones conjuntas, y tú, sin embargo, pues estás fuera montando una bici, solo en el gimnasio trabajando por tu cuenta. Esa es la parte dura. Es la parte dura, el saber que, bueno, ellos pueden luego salir a tomar algo tal,
y tú decir, no, yo me tengo que ir a casa porque es que mañana tengo que estar a las 9 en el fisio y tengo que... Mi rodilla no puede estar inflamada mañana porque si no, mañana en vez de progresar hacia adelante, me estanco o voy hacia detrás. Entonces, me tengo que quedar en casa hoy. Ese tipo de cosas son la parte dura de la recuperación, más allá del dolor, más allá de... Porque al final con dolor convivimos a diario prácticamente, pero en la parte de la soledad del jugador lesionado es la parte dura. Ahora, encima, durante ese proceso, al final al equipo le acaba yendo bien, avanza en la Copa del Rey. Seguramente te han preguntado muchísimas veces por ello, pero ¿cómo es realmente ese proceso? Y si en algún momento, antes de llegar a la final de la Copa del Rey o a la Final Four, os veíais capaces de hacer lo que hicisteis. Bueno, cuando tú vas a la Final Four, tú dices, mañana voy a ganar la semifinal, la Industria no lo cargamos y ya vemos qué pasa en la final. Pero es que era como una sensación que se percibía, porque todos, absolutamente todos, o la gran mayoría, llegamos al hotel de concentración la noche de antes y dijimos, la vamos a liar. Obviamente está por detrás el reconcome y el de decir, no, somos de segunda, vamos aquí a disfrutar y hemos llegado hasta aquí, hemos hecho unas buenas eliminatorias, pero bueno, estamos en una Final Four y sabemos que vamos a jugar contra un primera. Si nos eliminan, no pasa nada. Entonces, quitarte ese tipo de presión, al final es lo que te... Y luego el buen grupo que había, porque también en esa época éramos 12 jugadores, creo, Raúl Canto y yo lesionados de cruzado, Dani Ramos había roto el isquio poco antes y podía participar lo justo, hizo milagros para llegar. A nivel efectivo no eran muchos. Realmente de campo 7, 8 jugadores. Y creo que todo eso unió mucho al grupo y hizo que el club explotara y la liase allí como la lió. No, al final está claro que... Y luego ha pasado con Betis, por ejemplo, que también que desciende y gana esa Copa del Rey. No veo que pueda pasar en otro deporte, que no sea fútbol sala. No, para mí es imposible. Yo cuando pasó... Es que un equipo de segunda división ganando un título, porque ¿cuántos proyectos de equipos hay hechos única y exclusivamente para ganar títulos? ¿Y cuántos tienen títulos? Ahora últimamente Palma y Jimby se han sumado, Jaén lo viene haciendo bien muchos años, Barça, Pozo, Inter. El resto de clubes, y tú dices, es que Valdepeñas lo ha tenido en la final contra la U Antequera, pero no lo ha ganado. Y sin embargo nosotros sí lo habíamos ganado. Y posteriormente pues el Betis que desciende y ese mismo año es campeón de Copa del Rey. Al final es tener un poquito esa pizca de suerte, ese gen, ese ADN que te haga ganar. No, es digno de estudio, está claro, porque es lo que te he dicho, para mí no veo en cualquier otro deporte que pueda pasar, y el componente que tú dices de esa presión, ¿no? Es muy importante también un torneo tan corto como puede ser esa Final Four, esa fase final, el factor mental debe jugar. Totalmente. Y claro, tú imagínate esos equipos de primera división que se encuentran con un equipo de segunda. Tienen el doble de presión, porque es que como no ganes, la que te cae por detrás es menina. Pues así te pasa, que sales con... Que lo puedes ver de las dos maneras, lo puedes ver como, menos mal que me ha tocado el equipo de segunda, o... Te lo voy a contar. Hay un vídeo el día del sorteo que nos llega a la UMA de jugadores del Industria grabándose, celebrando cómo les había tocado la UMA Antequera en semifinales. Y luego, a final de partido, cuando nosotros les ganamos, algunos jugadores, el entrenador y demás, pidiéndonos perdón por la falta de respeto. Pero bueno, es entendible, ¿eh? Claro, Totalmente entendible. Claro, sin una cámara de por medio la reacción
vamos a ver, cualquier club quiere un club de segunda división en unas semifinales y verte casi en una final por pelear un título es, hostia. Pero es curioso, ¿no? Lo que pasó en aquella época que se grabasen, nos llegase a nosotros, porque tú lo puedes grabar, pero que te llegue es más complicado. Pues nos llegó el vídeo y la verdad que bueno. A día de hoy es anécdota porque es una anécdota y como esta habrá 1000 o 2000 o 4000, pero... Y más cómo fue para vosotros al final. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que nosotros el día del partido imprimimos una imagen de ese vídeo, la colgamos en el vestuario y dijimos, ahora que se enteren, ¿sabes? Y eso nos sirvió de motivación también. ¿Nos queréis en semifinales? Pues que sea con razón. ¿Qué es lo que tú dices? Es completamente lógico, y más en el caso de Industrias, que quizás se veía tan cerca de... que no es un Inter, un Pozo, un Barça, que entiendo que la reacción no sería la misma. Y es lógico la manera de actuar, pero el hecho de que se haga público, que os llegase... Es que además, como tú dices, los cocos habían caído antes y por el otro lado iba Valdepeñas y Jaén, que es verdad que eran, bueno, se pueden considerar cocos, pero no son el Barça Pozo Inter de otros años que sabes que si te toca te arrasan. Entonces podrías verte en un partido, en una final, a un partido, Industrias contra Jaén o Valdepeñas, y decir, bueno, a un partido lo peleo. Pero, bueno, ahí estábamos nosotros en medio. No, y que es muy importante también lo que dices del tema de la imagen en el vestuario, porque yo como entrenador lo hubiese hecho también seguro, que buscar esa motivación extra al grupo para mantenerlo también, ese gen competitivo, lo que hablábamos antes, activarlo. Total, total. Una vez contada la anécdota y bueno, y toda la experiencia que fue, es que no... Luego viene Betis, lo hemos dicho, pero que en ese momento es histórico porque sois los primeros que... Bueno, y Betis, o sea, todavía, aunque ya había descendido, todavía pertenecía a Primera División, claro. Con lo cual, bueno, aunque sea... De Segunda División era la UMA, sí. Técnicamente. Sí. Que encima se da que ahora estás en Betis. Totalmente. Y la presentación cogí la copa y dije, hostia, la buena copa. Bueno, recuerdo el vídeo de presentación... No, fue un anuncio, creo, en el que estaban Lini y Rafa López. Sí, que se extrañaba, ¿no? De un campeón de Copa del Rey. Sí, la verdad que en ese sentido lo montaron bien, ¿no? Bueno, lo mejor que pasa en UMA, luego un proceso largo. Yo creo que la gente sabe, digamos, el titular y sabe lo que pasó con la universidad, toda esa falta de apoyo. Luego... que realmente yo recuerdo perfectamente verlo desde fuera y decir, no puede ser que esté pasando esto a un campeón de Copa del Rey. Es etapa dura. Es una etapa dura porque tú te crees que no, que estás bien, pero con el tiempo te das cuenta que se ha sufrido mucho. Al final también que te echen de tu casa, como nosotros decíamos allí, durante la que ha sido tu casa 20 años, es complicado. Y de buenas a primeras, de un lunes a un martes, que te digan no vuelvas por aquí, que no te voy a abrir con mis llaves, es jodido. Y al final los que somos de fuera, pues también teníamos un sentimiento de pertenencia, pero la gente que es de allí sí que lleva viendo la evolución del club, que lo ha subido desde las categorías inferiores hasta llegarlo a Primera División, campeón de Copa del Rey y demás, y ver cómo esto pasa, cómo te echan de tu casa, cómo no te dan... No es que no te ayuden, es que además te dificultan, te putean, te ponen piedras en el camino. Es duro. Porque hubo un cambio de rector. Ahí está. ¿Y cómo os llega a vosotros, a los jugadores, esa primera noticia de que os va a repercutir negativamente a vosotros? Bueno, a ver, para nosotros realmente hasta que no lo tenemos encima no somos conscientes de lo que había pasado. Sí que es verdad que en semanas previas había campañas para todo este tipo de puestos en los que alguien tiene que salir en candidaturas
el elegido, pues que nuestro voto era importante también como trabajadores de la universidad, que deberíamos votar, que había candidaturas que apostaban más por nosotros y candidaturas que se presuponía ya desde el principio que nos iban a dar una patada en el culo, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, hasta que no lo tenemos encima y un lunes por la tarde nos dicen que el martes que no pisemos el pabellón y que no nos acerquemos ni por allí, que es que no vamos a abrirnos ni el garaje para los coches, duro. Y encima, en aquel momento, yendo líderes, si no me equivoco, media temporada, que era lo mismo que te pase en ese instante, que con más margen de maniobra en verano para... Claro, efectivamente. Si por lo menos hubiera sido a final de año con una temporada terminada y demás, pues al club le da tiempo de racionar, buscarse otros sostenes económicos, otros sponsors, otra viabilidad. Pero nos pilla en febrero, creo que estábamos a 9 o 10 puntos de Zaragoza y a final de año, en mayo, nos sacan ellos a nosotros 10. Entonces, tú te crees que en el día a día estás bien, pero la realidad es que no, porque la realidad era que no sabíamos dónde íbamos a entrenar mañana. Y por suerte, pues la gente del club trabajaba día y noche por intentar solucionarlo, porque eso siguiera para adelante, porque lo fácil hubiera sido no tenemos recursos económicos, no tenemos instalaciones, ¿qué hacemos? Y nos vamos. Pero la gente curró un montón y bueno, gracias a un ayuntamiento de un pueblo, que es verdad que hacíamos 40 minutos o 45 para ir a entrenar en la Sierra de Málaga, pero bueno, sacamos la temporada adelante y realmente estuvimos a un penalti de jugar un tercer partido y de haber podido ascender, ¿no? Entonces, bueno, se sacó hacia adelante. Fue etapa dura porque ya te digo, estar sin cobrar un tiempo, tener deudas, tener que pagarte tu alquiler, como te decía antes, tus seguros, tus wifis, tus gastos, tus comidas y no tener esos ingresos era duro, aunque pareciese que no, que nosotros teníamos que estar exclusivamente pensando en el fútbol sala cuando entrásemos en la pista, cuando entrásemos al pabellón. Pero es difícil olvidar que aparte de ser jugadores profesionales, éramos personas, ¿no? Y el tener esa inquietud fuera de la pista, pues sin querer te la llevas dentro de la pista. Es que me imagino el papelón de Tete en ese sentido de decir, ¿cómo voy a exigir a estos chavales que rindan cuando a lo mejor en su vida personal están teniendo problemas por... Eso realmente es un problema del día a día, con impagos o sin impagos, con problemas o sin problemas, ¿no? Que antes de ser jugadores somos personas, ¿no? Pero en esa época, pues te puedes imaginar, ¿no? Al final teníamos a Alan y a Leandro, argentino y brasileño, venían de 10.000, 14.000 kilómetros y estaban aquí en España sin ver una nómina en 2 meses. ¿Y qué haces? Me vuelvo a mi país. Es que me voy porque al final ellos vienen aquí a ser profesionales, a vivir la vida de un jugador profesional en España, en una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor, y verte en una situación así, porque seguramente les hubieran dicho, no, vas a un club de España con una de las mayores seguridades económicas y infraestructuras y demás de todo el panorama nacional. Claro, te pueden vender eso porque era la realidad. Y ahora te llegas aquí y te das cuenta que a mitad te falta, tú dices, hostia. A ver, en ese momento, en todo el proceso, digamos, la universidad, si no me equivoco, que argumenta que puede ser que no estuvierais vinculados como tal siendo estudiantes. No, se basan no sé exactamente, pero se basan en unos estatutos que están mal redactados como club. La universidad es una entidad pública y nosotros estábamos como entidad privada adscrita a la universidad pública, no sé, un follón ahí que la realidad es que la universidad tiene deudas generales como universidad. De hecho, creo que la Junta de Andalucía está ahora mismo
rescatando a la Universidad de Málaga con unas deudas millonarias. Entonces había que hacer recortes y lo fácil era decir todo lo que tenemos subvencionado para el fútbol sala y de apoyo económico y demás, fuera. Entonces, ya te digo, no sé si sería el día 1 o el 2 que el nuevo rector entra al cargo, se nos da la patada en el culo sin conversaciones, sin diálogos, sin aviso, sin nada, fuera. Entonces eso es la parte fea y dura de todo aquello. El trato al final, ¿no? Porque sí. Yo creo que si a nivel de imagen estás dando una mala imagen de la universidad, pues bueno, las formas para mí siempre se tienen que... Claro, eso lo que tú comentas de la imagen es una de las cosas que más se hablaba, ¿no? Porque además en campeonatos de España universitarios, a nivel de Europa, nosotros llevábamos el nombre de la universidad por todos estos sitios. Y no solo eso, es que se conseguían títulos, se ganaba, y luego a nivel de liga y de club, en el día a día, es que íbamos primeros de segunda división, habíamos sido campeones de Copa del Rey, se habían ascendido 4 veces a primera división ya. Al final estábamos dando una imagen de la universidad positiva. Y que llama la atención que obviamente al final no se acaba dando ese ascenso condicionado por la situación que vivís, que por ejemplo ahora está haciendo un paralelismo, la situación que ha vivido Burela recientemente y el buen rendimiento que está ofreciendo a pesar de... Que lo decía antes, cuesta mucho seguir siendo profesional a pesar de... Sí, totalmente, totalmente. Porque al final tu salida va condicionada por eso o tenías claro que necesitabas nuevos retos. Yo en Málaga y como ciudad y como club y como todo, allí he estado espectacular. Es más, si en el futuro pudiera vivir en Málaga me encantaría. Pero claro, también la inseguridad que te da el haber vivido lo que vivimos es un condicionante importante, ¿no? A día de hoy los chicos pueden estar al día allí cobrando, la posición, la tabla están espectaculares, están haciendo un año espectacular, pero claro, siempre te queda esa inseguridad de si me quedo, qué va a pasar, si ya tengo aquí 2 meses de retraso, cómo me aseguran que el día 1 de septiembre yo estoy cobrando, ese tipo de cosas, ¿no? Al final te hacen tomar otro tipo de decisiones, porque como te digo, tú te crees durante ese tiempo que estás bien, pero realmente estás sufriendo. Y yo, por ejemplo, en verano tuve un problema de salud y fue derivado de toda la presión, tensión, sufrimiento que había vivido durante los meses previos. Es normal, es que Y ya no estás solo. es lo que te digo, no era consciente de ello, creía que estaba bien, pero al final pues uno explota, ¿sabes? Cuando uno ya el cuerpo, después de haber jugado playoff y todo eso, se relaja, el cuerpo dice, estabas en tensión. Entonces, después acaba la temporada, te das cuenta de todo lo que sufriste, a nivel personal, lo que te había afectado, que quizá no eras consciente durante ese proceso, y acabas apostando por seguir en segunda división, esta vez con Tambú. ¿Cómo es esa decisión? ¿Por qué apostas por el club recién ascendido de segunda B? Bueno, el proyecto deportivo que había y que hay y que desde el principio, cuando hablaron conmigo, te vendían que iba a haber, era bueno, muy bueno de hecho. El club está trabajando bien, obviamente está pagando los peajes de novato en la categoría y de crecer y de ascender y todo lo que eso conlleva. Y bueno, yo cuando tengo que tomar una decisión, pues también después de todo lo que había pasado el año anterior con la UMA, como hemos hablado, quería optar por una opción, ya que no había salido una de primera o algo así potente, por una opción que me asegurase de alguna forma un poco de tranquilidad y de volver a retomar mi cabeza a mi sitio,
Entonces, bueno, allí yo por suerte tengo una casa cerca de San Pedro, podía irme a lo que era mi casa, conseguir un buen contrato con el club y optar por ayudar al club bueno, a los objetivos que se propusiesen, poder conseguirlos. Y en 6 meses, bueno, media temporada que has estado, que ha sido a nivel de resultados para un recién ascendido, que a la vista está que más que notable, choca que a media temporada, obviamente al final, y es lo que tú dices, a nivel de entorno, una vez te pasa esa experiencia en UMA, el hecho de que ahora estés en Betis, con el paraguas de que detrás hay un club de fútbol, ¿no? Quizá también es un factor que has tenido en cuenta ahora para hacer ese cambio, en el sentido de decir, tengo un entorno y una estructura detrás que acompañan. Bueno, ya llegados a este punto y sabiendo el club y la entidad que es el Betis, las dudas son nulas, cero o menos incluso. Y el principal cambio ahora a mitad de año es deportivo, ¿no? Al final, allí en Zambu estábamos en mitad de tabla, peleando por estar fuera de descenso, algunas jornadas un poco más arriba, bueno, mitad de tabla. Y bueno, cuando te llama el que va líder de la segunda división y en puestos de ascenso directo, pues la verdad que lo primero es un orgullo y una satisfacción como deportista que se interesen en ti. Y lo segundo, pues bueno, el hecho de pasar de unos objetivos más menores que a pasar a este tipo de objetivos de intentar volver a primera división, pues la verdad que a mí me generaba un poca duda. Porque la salida de Zambu, ¿cómo se gestiona a media temporada? Porque es la primera vez que sales a mitad de temporada, ¿no? Si no me Bueno, cuando me fui del Rivas Juvenil a Talavera sí que salí a mitad de temporada también, pero bueno, era totalmente distinto. Ahora, bueno, yo un lunes, una cosa así, yo me entero después de un partido que Betis había interesado en mí, que había intentado contactar con mi representante y que había llamado a San Pedro, a Zambú, para decir bueno, que estaban interesados en mí y cuál era la viabilidad y posibilidad de que yo saliera y que fuera para allá. La realidad es que de primeras era imposible. Yo tenía en mi cabeza y estaba concienciado de que yo me quedaba en Zambú y que iba a terminar allí y que bueno, yo iba a cumplir los objetivos con el club. Lo que pasa que bueno, pasan 7, 10 días, una semana más o menos, en la que bueno, Betis y el Repre y demás están en conversaciones. Al final del siguiente partido yo me entero que están insistiendo mucho y que querían que fuera. Y bueno, yo hasta el momento no me había pronunciado en el club. Obviamente sabían que estaba la oportunidad y bueno, que para mí de primera me hubiera gustado venir a Betis, pues principalmente pues lo que te decía, por los objetivos que se establecen aquí. Y bueno, como te digo, no me había pronunciado dentro del club porque obviamente yo tengo un contrato con un club y yo tengo que respetar a mi club. Pero bueno, dada la situación que había allí y que bueno, el interés que tenía Betis de que yo firmase, pues hablé con el presi. Obviamente pues hay conversaciones que son un poco más duras o que no a todo el mundo le pueden caer igual. Obviamente esto creo que forma parte de este mundo y nada, le pregunto cuál es la posibilidad para que yo salga. El presi me dice que obviamente la cláusula de rescisión, que era alta, que no, que bueno, que hablábamos de otros términos y entre ellos y yo, el Betis y yo, un poco las tres partes, se llega a un acuerdo y yo rescindo el contrato
con Zambu y puedo firmar aquí. No, que al final está claro que no deja a media temporada de ser un conflicto de intereses, que seguro que Zambu quiere que tú sigas, porque eras importante para el proyecto también. Sí, Y sí, que sí. es un salto adelante en tu carrera, estar en el Betis también. Quizá por lo que hablamos de ese entorno, de esas facilidades, de que al final también estás con jugadores como Lin, como Rafa López, Estarna, o sea, que el proyecto, una vez baja Betis el año pasado, se sabe que es volver de enseguida. Sí. Obviamente, como tú dices, hay conflicto de intereses porque yo allí estaba teniendo mucho minutaje y estaba siendo un jugador importante dentro del vestuario, pues bueno, dentro de los capitanes que había en el equipo y más allá de los capitanes que había dentro del vestuario, pues yo estaba también haciendo un poco de líder, no por nada, sino por la experiencia en la categoría, junto con Juanpi, Cobarro y demás, que sí que habíamos participado pues eso, con más experiencia en el mundo del fútbol sala y nada, pues en ese sentido pues quizás sí que pesase mucho que yo pudiera salir. Entonces, bueno, yo también quería dar ese paso adelante y cuando te llama el Betis, pues, ¿qué vas a hacer, no? No, está claro que hay un cúmulo de factores y que al final te compensan muchos aspectos, no solo el deportivo, que obviamente es importante. Sí, por supuesto, por supuesto. Hombre, Sevilla como ciudad también está muy bien, ¿no? Decía lo de Málaga. Decía lo de Málaga, que he vivido muy bien y ya lo poco que llevo visto de Sevilla me está gustando mucho y nada, muy contento por esa parte. Pues bueno, Quique, no te vamos a robar más tiempo. Ha sido una charla muy extensa, pero que hemos podido tocar toda tu trayectoria, aspectos personales, deportivos. Esperemos que hayas pasado un buen rato aquí con nosotros. Ya te digo, hemos estado 1 hora y pico y se me ha pasado volando, volando. La verdad que sí, trayectoria larga, pero hemos ido... Sí, poquito a poco tocando todos los palos. Pues bueno, desearte mucha suerte para esta temporada. Ojalá que se pueda dar ese ascenso con el Betis, que el año que viene nos veamos en primera división de nuevo. Ojalá que sí. Nosotros lo vamos a dar todo y vamos a dejarnos en cada partido vamos, cada partido ya es una final y nada, ojalá que consigamos el ascenso, si puede ser directo mejor y para arriba primera. Pues muchísima suerte, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Ya lo sabéis, Quique Hernando en Portero Jugador. Muchas gracias. Got 'em in a panic, don't piss your panties. I kiss the